Ahora, estamos en la línea con el doctor Óscar Urbiola, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional y que nos puede dar más luces sobre este tema. Doctor Urbiola, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días. La interrogante es bien simple. A raíz de lo ocurrido el día de ayer, ¿es posible o no es posible que el presidente diga, reitero ¿no es cierto?, en relación a mi pedido de voto de confianza, que no están cumpliendo con lo que yo he pedido y que por lo tanto no me están dando la confianza requerida? Bueno, esa es una posibilidad muy remota si el presidente de la República actúa dentro del marco legal y constitucional, obviamente. La cuestión de confianza ya se le otorgó al señor presidente y el Congreso de la República ha recibido los proyectos de ley, tanto de reforma constitucional como de reforma legislativa, que el día de ayer ha agotado una tarea maratónica, muy apresurada, por supuesto. Quizás no ha sido, digamos, los mejores resultados, pero bueno, en todo caso el Congreso de la República ha cumplido y ha agotado la discusión y aprobación de los 6 proyectos, que vamos a ver cuál es la reacción del Ejecutivo, pero dentro del marco legal no cabe la posibilidad de que el señor presidente pueda decir que no se ha satisfecho al 100% sus expectativas y que dentro de esa situación él considera de que no se le otorgó la confianza y por lo tanto podría tomar la decisión. Claro, el tema es que cuando esto entra en el espacio de las interpretaciones, ¿no es cierto? Porque lo que vendría a ocurrir acá es que el presidente interpreta que esta decisión del Congreso es una negativa al voto de confianza. Sí, esa posibilidad ya no está dentro del marco constitucional porque se le otorgó la confianza y sobre todo lo que concierne, por ejemplo, a la reforma constitucional que el día de ayer se ha agotado con la discusión y aprobación con una amplia mayoría de la reforma del artículo 93. El señor presidente no tiene ninguna prerrogativa, es decir, en este caso el Ejecutivo, para poder observar esa reforma constitucional, porque así lo establece el artículo 206 de la Constitución. Bueno, pero algunos constitucionalistas, señor Urbiola, han señalado que el concepto dar confianza asume una conducta del Congreso para que, por supuesto, tal como lo ha interpretado en su momento el Ejecutivo, se respete la esencia de los proyectos. Se ha respetado en más o menos 5, casi a cabalidad en muchos de ellos. En este caso no se ha respetado prácticamente nada, según podría interpretar el presidente. No hay esa posibilidad. Y no cabe esa posibilidad. Por ejemplo, algunos han hablado del asunto de la confianza o el voto de confianza diferida, y entendiéndose que la confianza asume, digamos, de alguna manera una especie de aceptación a ese espíritu o esencia, y vulnerándose esa esencia no se podría de ninguna manera argumentar vulneración de esa confianza. No hay esa posibilidad. De lo contrario, sería admitir que el Ejecutivo tiene facultad de reforma constitucional en la calidad de poder constituyente derivado, que no la tiene. Solo tiene iniciativa para presentar proyectos de reforma constitucional, mas no la facultad de hacer la reforma constitucional en la calidad de poder constituyente que solamente lo tiene el Congreso de la República. Ahora, pero si eso está tan claro, digamos, ¿por qué es que se pide o se plantea una demanda de definición de competencias al Tribunal Constitucional? O sea, digamos, debe haber alguna serie de dudas por parte de los parlamentarios para que se pueda pedir plantear esta demanda, ¿no? Precisamente, creo que la iniciativa que ha tenido ayer el Congreso de la República de plantear una acción competencial ante el Tribunal Constitucional es porque se requiere que se defina de una vez, me parece que por ahí va la cosa, que se defina de una vez si el Poder Ejecutivo, cuando plantea una iniciativa de reforma constitucional, puede señalar precisamente los alcances de esa reforma sin ninguna variación, lo que en el fondo significaría de manera velada el hecho de que el Ejecutivo se arrogue la facultad de hacer una reforma en los términos que él quiere, claro, pero alterando, déjeme terminar, alterando precisamente la facultad
que la Constitución le reconoce de manera exclusiva y excluyente al Poder Legislativo. Esa es la situación. Ahora, en términos prácticos, lo que están haciendo es poner el parche, ¿no es cierto?, para que en la eventualidad de que se plantee la discusión, ellos tengan como escudo una resolución del Tribunal Constitucional diciendo que lo que está haciendo el presidente no lo puede hacer. Es que no es parche en realidad. Lo que ocurre es que como la cuestión de confianza en nuestro país en realidad se ha establecido con la claridad, podríamos decir, que establece la Constitución del 79, establecía la Constitución del 79 y ahora la del 93, y no se ha delimitado sobre qué asuntos y con qué limitaciones se podría hacer. Yo creo que es necesario que el Tribunal Constitucional señale cuál es el límite de la cuestión de confianza, porque si la cuestión de confianza se plantea respecto a reformas constitucionales con la condición de que no se varíe ni una coma, eso significaría en el fondo de que el Ejecutivo se estaría arrogando la facultad de reforma constitucional sin límite, lo cual no es posible porque el único que puede determinar los alcances de una reforma constitucional es el Parlamento Nacional. Ahora, pero en este caso puede ser que de alguna manera se quede limitada alguna posibilidad de interpretación del presidente, porque justo la norma donde aparentemente no se respeta el espíritu es un tema de reforma constitucional. Y ahí sí la norma es clara, Pero si quito eso y me quedo con el concepto de discusión de cuestión de confianza, y si la cuestión de confianza en general no está referida como hoy a un asunto vinculado a reforma constitucional, el concepto de lo diferido, el concepto de que no se respeta la esencia, ¿podría tener algún sentido? No, porque tampoco. Si se trata de reformas legislativas, tiene la facultad él de observar esas leyes, por lo menos en primer lugar, observarlas. Y ese sería el camino. Bueno, y entonces, ¿para qué hace cuestión de confianza un presidente de la República? O sea, ¿en qué sentido? ¿Cuál es el concepto de la cuestión de confianza? Si la cuestión de confianza que se basa en determinadas reformas, en determinados proyectos de leyes que forman parte de una política de Estado que el gobierno considera indispensable para su gestión. Entonces, si la considera indispensable y luego la deforman, no me refiero a este caso específico, me refiero al tema central de lo que es la cuestión de confianza. Si la deforman, si no la hacen como de alguna manera se establece en la esencia de un gobierno para conseguir objetivos en beneficio del Estado, ¿para qué presento cuestión de confianza? La cuestión de confianza ya se otorgó sobre una política de Estado que es el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se llega a ese objetivo? Eso se delibera en el Congreso y dentro de la facultad legislativa se pueden hacer cambios sin que varíe la esencia. La esencia es el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. Pero el gobierno puede interpretar que no se ha dado ese fortalecimiento. O sea, yo hago cuestión de confianza, insisto, yo ejecutivo hago cuestión de confianza porque creo que con estas normas puedo cumplir mi objetivo de política de Estado en el marco de mi gobierno. Ese es el asunto. Y si el Congreso no me da, por más que me haya dado formalmente, numéricamente un día, pero después me desnaturalizan todos los proyectos, es que no puedo alcanzar mi objetivo, es que no puedo cumplir con mi política de Estado, es que por supuesto la confianza no está dada. O sea, digamos, esa interpretación podría perfectamente hacerlo. Bueno, sería muy antojadiza y entraríamos al terreno de la subjetividad. Pero correcto. Desde el punto de vista constitucional, la confianza ya se dio y en este caso el Parlamento no puede aplicar tampoco de su facultad de ejercer la función legislativa dentro del marco legal y constitucional. No, a mí me queda clarísimo lo del Congreso. Lo que no me queda claro es cuál es el marco del presidente de la República. Olvídese usted de Vizcarra y olvidemos todos del concepto de la coyuntura de ahora. El concepto central de la cuestión de confianza. Un presidente de la República hace cuestión de confianza porque entiende que lo que está proponiendo es vital para la consecución de sus objetivos en política de gobierno y política de Estado. ¿Y puede un Congreso, o cualquiera, decirle, no señor, esto no se hace de otra manera? Eso es la facultad que tiene el legislativo, pues. Así es, esa es la facultad que tiene el legislativo. Y en este caso, el Congreso, el Ejecutivo, en lo que concierne a proyectos de reforma legislativa, tiene la facultad de observar esos proyectos y que regresen al Congreso. Ese es el camino, no hay otro camino. Muy bien, entendemos perfectamente. Ha sido Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, dándole marco a estas cosas, por supuesto, en lo que corresponde a la Constitución. Muchas gracias al doctor Óscar Urbiola por atendernos. Muy buenos días.